hermanas, a la palabra que Dios nos dirige hoy día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea y no quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Solamente después que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo, como en secreto. Algunos habitantes de Jerusalén decían, pero ¿no es este al que quieren matar? Pues ahí lo tienen hablando con toda libertad y no le dicen nada. ¿Será tal vez que nuestros dirigentes han reconocido que él es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús dijo en voz muy alta mientras enseñaba en el templo, ustedes saben de dónde vengo. Sepan que yo no he venido por mi propia cuenta. Quien me envía es el verdadero y ustedes no lo conocen. Él es el que me ha enviado y yo lo conozco porque vengo de él. Los judíos hubieran querido llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima porque todavía no había llegado su hora. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, y ya hoy es viernes de la cuarta semana dentro del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios, seguimos en el Evangelio de San Juan. Hoy estamos en el capítulo 7, versículos que están salteados. Vamos a estar en el capítulo 7, en el versículo 1 al 2, luego saltamos al 10 y luego saltamos del 25 hasta el 30. Aunque sería preferible leernos completamente el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Vamos a prestar atención hoy también extraordinariamente, hermanos y hermanas. No dejes de leerte ese segundo capítulo del libro de sabiduría. Es importante para toda nuestra reflexión, no solamente de Cuaresma, de nuestra vida cristiana. Y precisamente hoy, hermanos y hermanas, vamos a estar trabajando el tema de la conversión. Ya la Cuaresma está concluyendo y tenemos ya que ir tomando una decisión, propósito de estos 40 días que hemos sacado para nosotros encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con nuestro Padre Dios del cielo, es precisamente la transformación y es la conversión. Así que si vamos a estar concentrados, hermanos y hermanas, en la conversión que tenemos que tener, recuerda esto sobre la conversión, que es importante para cualquier momento, Cuaresma o en el momento que creamos que estamos débiles en la fe de alguna forma. Una persona se transforma en alguien distinto a lo que es. Eso es la conversión. Eso es lo que queremos sacar del tiempo de Cuaresma, de cualquier momento que estemos buscando de nuevo a nuestro Dios del cielo o regresar a la casa del Padre debido a alguna debilidad, algún desvío que hemos tenido en el camino. Es una persona la que se convierte, que se transforma en alguien distinto a lo que es. Y así, la persona que se convierte, hermanos y hermanas, adopta lo que Jesús propone. Acepto y adopto lo que Jesús me propone a través de su palabra. En esa transformación, hermanos y hermanas, que nosotros estamos buscando, va a depender la conversión y la transformación de varias preguntas que tenemos que hacernos. Por ejemplo, ¿qué posición yo asumo ante la palabra de Dios? Eso lo tenemos que responder para nuestra conversión. Hay muchas otras preguntas, pero con el tiempo que tenemos aquí, vamos a ver esa. ¿Qué posición yo asumo ante la palabra de Dios a la que estoy expuesto? No solamente por la palabra de Dios que leo de la Biblia, sino donde quiera que yo voy que se expone la palabra de Dios. Y también tenemos que responder seriamente, con honestidad, hermanos y hermanas, a la pregunta ¿quién es Jesús? Con sinceridad. Eso es clave en mi conversión, eso es clave en mi transformación. Y también tenemos que responder en medio de esa transformación y conversión, hermanos y hermanas, si merece o no la pena seguir a Jesús. Esa pregunta tenemos que ser claves en contestarla. Y también tenemos que contestar la pregunta si estoy dispuesto o no a profesar mi fe en Jesucristo como mi Salvador, abierta
y públicamente. Todo eso está envuelto ahí. Hay muchas otras cosas más, pero el tiempo que tenemos nos da para examinar eso. Así que de eso nos vamos a ocupar hoy, hermanos. En el tiempo de Cuaresma hemos visto muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra conversión y nuestra transformación, y hemos tocado varios puntos. La palabra de Dios hoy, cuando la leas, enfócate en esas preguntas que te he hecho, que las vamos a responder aquí. Enfócate en la necesidad y el propósito, la meta de alcanzar la transformación de nuestras vidas y la conversión en nuestras vidas. Estamos dentro de una situación, nosotros, de la conversión y de la transformación. ¿Y cómo nos ayuda hoy esta palabra a ubicarnos en torno a nuestra propia conversión con lo que ha pasado en este capítulo 7? Pues vamos a desglosarlo, a ver si le podemos sacar toda la bendición necesaria que nos ayuda a transformar. Miren, tenemos que estar seguros de varias cosas desde que llevamos 3 días, casi 4 días ya, dentro de este Evangelio de San Juan, que rápidamente pone a Jesucristo dentro del peligro y la amenaza de muerte por la forma en que se identifica y las cosas que hace. Jesús está bajo amenaza de muerte, hermanos y hermanas. Es lo que nosotros hemos visto, y de hecho la Cuaresma está terminando y nos va a llevar a la Semana Santa, meditar la pasión, la muerte y la resurrección. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús está bajo amenaza de muerte, y eso tú y yo lo sabemos. 2 cosas grandes pasaron para que Jesucristo estuviera bajo amenaza de muerte: por haber quebrantado el día del descanso, sanando a una persona y ordenándole que tomara su camilla y echara a caminar. Y eso lo vieron los líderes religiosos, y por lo tanto hubo un grave pecado, está contra la ley, está haciendo que la gente trabaje y no se puede trabajar. Y en segundo lugar, por lo más grave, que fue lo que ellos entendieron que era una blasfemia, que Jesucristo en aquel momento, cuando los judíos lo cuestionan, los líderes religiosos, pues hermanos y hermanas, abiertamente, públicamente manifiesta que yo soy el Hijo del Padre. O sea, de que Dios es mi Padre. Y esto es una blasfemia para los líderes religiosos. Por eso andan buscando para matarlo. Esa es la posición de los líderes religiosos. Sin embargo, hermanos y hermanas, el Evangelio y la palabra de Dios hoy nos ubica de que también había una posición de parte de la gente que estaba allí. O sea, están los líderes religiosos, pero están las multitudes, porque están dentro de una fiesta, dentro de una celebración del templo, y Jesucristo también va a predicar, porque es rabino. Por lo tanto, las multitudes que están allí, la gente, las personas, están mirando a Jesucristo, están escuchando a Jesucristo, están atentos a lo que está pasando. De hecho, la palabra dice que la gente murmuraba acerca de él. Ahí lo que vemos, hermanos y hermanas, ya tenemos clara la posición de los líderes religiosos, que ahí parece que no va a haber conversión, que ahí parece que no va a haber transformación, que no están dispuestos a aceptar a Jesucristo como el Mesías, y mucho menos aceptar sus obras como que vienen de la autoridad de parte de Dios. Hay un grupo ahí de multitudes, hermanos y hermanas, para que tú veas cómo ocurre la conversión ante la palabra de Jesús. Ahí, en ese evangelio del capítulo 7 de San Juan, hay un grupo que sostiene que Jesucristo es bueno, que Jesucristo hace el bien, que Jesucristo moralmente es justo, que es un buen rabino, o sea, que es un buen maestro y enseña muy bien. De hecho, muchas de las personas que estaban allí lo veían también como un profeta. Es más, hubo personas allí, hermanos y hermanas, que entendían que Jesucristo era Dios. Que Jesucristo era Dios. Eso es un grupo, ¿viste? Con ese grupo tal vez tú y yo nos podemos identificar en nuestra conversión, en nuestra transformación. Porque la identidad que tenemos de Cristo es que es bueno, que hace el bien, que es moralmente justo, que es un buen maestro, que nos enseña la sana doctrina. Lo vemos como un profeta que anuncia las cosas que vienen de parte de Dios, que denuncia los males que hay en el mundo, y lo hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Para otros, hermanos y hermanas, allí mismo también hay otro grupo que tal vez no parece que hayan tenido conversión, que tal vez parece que no hayan tenido transformación. Estos son los que no creen. Ellos entienden, hermanos y hermanas, que Jesucristo es un falso profeta, que Jesucristo es blasfemo, que atrae a la gente cuando predica con unos fines y unos intereses propios que no son para compartirse, sino que tiene un propósito egoísta dentro de todo lo que está haciendo. Y que por lo tanto, hermanos y hermanas, en otras palabras, Jesucristo es un gran impostor. Esa es la segunda multitud que está allí, un grupo de gente, que uno piensa, wow,
Al igual que los líderes religiosos, esta gente ni se transformó, ni se convirtió, ni hicieron una apertura a la palabra y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la conversión siempre va a pasar esto, hermanos y hermanas. Puede ser nuestra postura interna de aceptar a Cristo como Salvador o rechazar a Cristo como Salvador. Siempre van a estar esas dos vertientes ahí. Y desde luego, Jesucristo es como enigmático, en el sentido que donde quiera que entra Jesucristo hay un motivo de división. Las multitudes se dividen entre unos que aceptan y otros que rechazan. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí tenemos nosotros, dentro de todo lo que estamos viendo, que en torno a la pregunta de quién es Jesús realmente, nosotros queremos responderla en nuestro ejercicio cuaresmal o en nuestro regreso a la casa del Padre, en nuestra conversión, en nuestro buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Pues hermanos y hermanas, nosotros queremos decidirnos de una vez y por todas, ¿no? Tú y yo estamos convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero para otros hermanos y hermanas, lamentablemente, como pasaba en aquel tiempo, en nuestros tiempos, hay gente que entiende que es un impostor. Es más, hay gente que entiende que es como un impostor diabólico y que es un impostor blasfemo. Eso es terrible, pero nosotros tenemos que fijarnos bien dónde estamos ubicados, en qué posición estamos y cómo nos definimos nosotros delante de Dios. ¿Quién es Jesús para ti, hermano y hermana? ¿Quién es Jesús para mí? En términos de mi vida y de lo que significa para mi regreso a la casa del Padre. Cuando contestamos la pregunta de quién es Jesús, tú y yo, y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios donde sea, cuando leemos la palabra de Dios a solas, meditándola, cuando la escuchamos de nuestros predicadores, sea un sacerdote, sea un ministro, sea un pastor, sea un hermano religioso, sea algún miembro o líder comprometido en nuestra iglesia, sea a través de algún escrito, en algún retiro, hermanos y hermanas, donde quiera que sea. Cuando se habla de la palabra de Dios, nosotros podemos identificar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que habla de Cristo y cuando meditamos las cosas de Dios, se nos revela el carácter de Cristo. Se nos revela la doctrina de Cristo, se nos revela la motivación que tiene Cristo, las obras se manifiestan y se dejan ver, el origen divino de nuestro Señor Jesucristo se proyecta ahí, al destino que nos quiere llevar después de esta muerte, en las cosas buenas que nos quiere meter. Por lo tanto, hermanos y hermanas, todo eso está vinculado con nuestra conversión. Tú y yo durante el ejercicio cuaresmal, tú y yo en cualquier momento de nuestras vidas, tu familia, que tú quieres que se conviertan, que tú quieres que profundicen, que se conviertan en hombre nuevo, en mujer nueva, delante de Dios, criatura, según imagen y semejanza de Dios. Tú y yo lo que estamos buscando, para mí y para los demás, es que podamos identificar el carácter de nuestro Señor Jesucristo para convencernos de una vez y para todas. La doctrina que Él predica, que es de tanto bien para cada uno de nosotros. La motivación que tiene Cristo, que no es de un interés personal, es misión de salvación, de perdonar pecados y llevarnos al reino de los cielos. Las obras que son para nuestro beneficio, en medio de la salud, de la enfermedad, de los problemas, de las situaciones, hermanos y hermanas, que nos agotan en la vida. El origen que tiene nuestro Señor Jesucristo, claro y manifestado como que es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es nuestro Salvador y es el Mesías, y el destino al que nos quiere llevar, hermanos y hermanas, que nos encontremos con nuestro Padre Dios del cielo y podamos verlo cara a cara y no morir. Todo eso está envuelto ahí. En la conversión puede haber resistencia, como dice la palabra de Dios hoy. Y esa división también la va a haber donde quiera. Y hay gente que se puede resistir a no aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y puede ser gente tan cerca como tu esposo, como tu esposa, como tu papá, como tu mamá, como tus hijos, como tus hermanos, como tus vecinos, como algunas personas que son amigos del alma para nosotros. Hay resistencia a la conversión. Por eso algunas personas, hermanos y hermanas, cuando se resisten a la conversión, en lo que nosotros no debemos caer, y nuestra reflexión nos debe llevar, es que nosotros no podemos ver, hermanos y hermanas, que Jesús no se ajusta a mis expectativas.
Porque si Jesús no se ajusta a mis expectativas, puede ser que yo esté equivocado, que yo tenga medias verdades, que yo esté en un error de juicio, o que yo no tenga, hermanos y hermanas, realmente los elementos de prueba para llegar a una sana conversión. Y escucha eso con detenimiento, hermanos y hermanas. Esto es crucial en la vida de cada uno de nosotros. Cuando no hay conversión, prácticamente la persona está pasando por un debate interno donde entiende que Jesucristo no llena sus expectativas, pero hay que hacerlos saber que están equivocados, como en aquel tiempo. Si Jesús fue rechazado en aquel tiempo, como dice la palabra de Dios hoy, es porque Jesucristo no llevaba las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías, del Cristo de Dios. No las llenaba. Y por eso, hermanos y hermanas, de alguna forma, no lo veían como su Salvador. También habían celos religiosos en aquel tiempo, hermanos y hermanas, por la popularidad que tenía nuestro Señor Jesucristo entre las multitudes, porque lo escuchaban, porque lo seguían. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños en una ocasión. 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños en una ocasión. Había una popularidad tremenda. Hoy en día también puede haber celos en cuanto a la popularidad que tiene nuestro Señor Jesucristo de atraer tanta gente hacia el cristianismo y aceptarlo a Él como su Salvador, de parte de religiones que no son cristianas, hermanos y hermanas, ¿verdad? No estamos hablando de los hermanos en la fe, que también son cristianos, pero hay religiones que no necesariamente son cristianas o que se dejan llevar por parte del Evangelio, y algunas sienten celos de la popularidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Claro, cuando tú lo estudias en el primer siglo, algo que empieza Cristo con 12 hombres, termina hoy en día con millones de personas. Ciertamente que millones de cristianos, en la popularidad que tiene Cristo y aceptarlo como Salvador, crea celos religiosos de parte de muchas personas en el mundo. Y esto puede llevar a desinformar y tal vez a sacar de su justa naturaleza la identidad de nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tema yo no quiero hablar hoy ni caer hoy. Por lo menos hablemos de esa conversión que nosotros todos tenemos que experimentar, a pesar de que todo esto ocurra. Somos nosotros, hermanos y hermanas, llamados a la conversión, y en la conversión hay que tomar una decisión. Es momento decisivo, es lo que estamos diciendo, en cualquier momento de nuestra vida donde yo sea expuesto a la palabra de Dios y a la persona de Jesús. Acuérdate de eso. La conversión y la transformación me hacen a mí darle, hermanos y hermanas, un peso tan grande a la decisión acerca de mi vida, de mi futuro y de lo que me conviene. Por lo tanto, aquí hay una pregunta que está en el fondo de la conversión y de la transformación, de aceptar o no aceptar o rechazar a Jesucristo como Salvador. Si merece o no la pena seguir a Jesús. Si merece o no la pena seguir a Jesús. Tenemos que saber, hermanos y hermanas, como cristianos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis amigos? En torno a Cristo. Eso es parte de nuestra misión aquí en la tierra, de nuestro amor al prójimo. Tenemos que responder si vale la pena seguirlo o no. ¿Y dónde estoy yo parado en todo esto? ¿Soy yo de los que creo o soy yo de los que no creen? ¿Soy yo de los que están indefinidos, neutrales, que no se definen ni entre calientes ni fríos? ¿En qué bando estoy yo? ¿Entre los que creen, los que no creen o los indecisos que están en el medio, que son oportunistas? La decisión es seria, hermanos y hermanas, y no se puede ir con titubeos y no se puede ir con indeterminación. Es decisiva mi respuesta a Jesucristo y aceptarlo como mi Salvador. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la decisión que vamos a tomar, ¿de dónde nace para nuestra conversión? Pues mira, hermanos y hermanas, nace de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que está en su propia palabra, hermanos y hermanas, hoy ocurre por todas partes y por todos los medios, ¿no? Lo dije ahorita, el Evangelio tú lo escuchas porque te sentaste en tu casa y leíste la palabra de Dios en un programa de radio, porque lo leíste en algún libro, en alguna revista,
porque de alguna forma viste alguna película, viste algún programa religioso, porque asistes a una iglesia y hay una homilía, hay un sermón, o porque asistes a alguna congregación y hay un ministro, un pastor o una pastora que habla acerca de Dios. Hoy en día, hermanos y hermanas, el evangelio se predica por todas partes y está moviéndose hasta por las redes sociales, como tú y yo sabemos, y somos testigos de eso. Por lo tanto, esa decisión, hermanos y hermanas, va a ser tomada en torno a la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Unos, cuando oyen la palabra de Dios, van a abrir sus corazones y van a recibirla. Eso tú y yo lo sabemos. Hay otros que tienen una postura cínica ante la palabra de Dios y se cierran. No tienen su corazón abierto a la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tanto de personas, hermanos y hermanas, que van a permanecer en curiosidad. Y los curiosos nunca toman una decisión y no optan por lo que tienen que hacer. La conversión, hermanos y hermanas, la transformación verdadera lleva consigo profesar abiertamente y públicamente a Jesucristo como nuestro Salvador. Profesar abierta, públicamente nuestra fe en Jesús. Y muchos no quieren pasar por eso. Créemelo, eso ata en la conversión, en la transformación. Las exigencias de la palabra de Dios y el yo comprometerme por una identidad que he reconocido en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como mi Salvador, por su obra, hermanos y hermanas, por sus señales y signos, llevará de mí una aceptación que me compromete, que hay compromiso público y abiertamente, donde yo no puedo tener miedo a dejarme conocer por mi palabra y por mis obras, por lo que yo soy, de que soy un seguidor de Cristo, de que soy cristiano. Y hay personas que se convierten o no se convierten. El que no se convierte a veces no se convierte porque tiene miedo, y el que se convierte porque acepta el reto y acepta el desafío. El miedo viene, hermanos y hermanas, e impide a algunas personas convertirse, y Dios quiera que a ninguno de nosotros no nos pase eso, ¿verdad? El miedo a las consecuencias de la decisión de uno comprometerse públicamente como cristiano. Porque somos sal de la tierra, porque somos luz del mundo, porque no somos del montón, porque marcamos la diferencia donde quiera que estemos y no solamente en el templo. Porque yo ya no voy a ese cafetín, porque ya yo no escucho chismes, porque ya yo no actúo así en la sociedad, porque mi postura es familiar y es sobre el bien. Ya yo no estoy en esos caminos, no me invites para aquello, ya yo no veo lo otro. Tenemos que definirnos, sal de la tierra y luz del mundo. Hay gente que no están dispuestas a profesar públicamente su fe. En aquel tiempo la gente no estaba dispuesta a profesar públicamente su fe y abiertamente, porque tenían miedo a que los excluyeran del templo. Y excluirlos del templo era excluirlos de todo, porque en el tiempo de Cristo religión y política judía estaban unidos, ¿no? Lo mismo era la religión que el partido político que dominaba o el gobierno, estaban todos juntos, ¿no? Rey y religión, todos juntos. Y a la vez que tú eras excluido del templo, eras excluido de toda la sociedad. Y había persecución. Por lo tanto, mucha gente rechazaba y aceptaba. No porque no creían en la identidad, creían en Jesucristo, pero públicamente no podían hacerlo. Y tenían un miedo de ser excluidos. Eso pasa también hoy en nuestra sociedad, hermanos y hermanas, aunque tú no lo creas. Hay gente que le tiene miedo a la conversión abierta y públicamente para manifestar la fe, porque tienen miedo de que los vecinos se enteren de que es cristiano, aunque tú no lo creas. O conocidos digan, válgame Dios, tú convertido, tú cristiano, ¿qué es eso? Yendo a la iglesia, ahora haciendo cosas buenas, te retiraste de toda esa maldad, de verdad, te convertiste. Hay gente que le tiene miedo a eso, hermanos y hermanas, tanto por vecinos, conocidos o hasta mismos parientes que se burlan de ellos o los ridiculizan. Porque mira, no le hables ahora a este porque es cristiano. Mira, no lo invites para allá porque él ahora es bueno. Es santo, se ha metido en las cosas de Dios. Aunque tú no lo creas, hay gente que está pendiente, hermanos y hermanas, de esas tonterías, lamentablemente. Miedo a recibir críticas por causa de nuestra fe. La conversión y la transformación, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que tener una corteza fuertísima, una armadura extraordinaria que viene de parte de Dios para soportar la crítica, para soportar los prejuicios, para soportar los señalamientos, para soportar las burlas. Todo eso, hermanos y hermanas. Por eso alguna gente no se convierte.
Por eso tenemos que estar limpios de todo eso para convertirnos rectamente en los caminos de nuestro Señor, hermanos y hermanas. Ser excluidos por la sociedad, aunque tú no lo creas, en otros países, hermanos y hermanas, es fuerte. Hay personas que en otros países creen en Cristo, pero no pueden manifestarlo públicamente porque tienen miedo a perder sus bienes, pierden sus propiedades, pierden sus terrenos, pierden sus trabajos, pierden sus propiedades. Aunque tú no lo creas, pueden perder hasta su familia por decir públicamente, soy cristiano, y pueden perder la vida. Y sabemos que algunos se han convertido en estos países donde hay persecución cristiana, no católica, persecución cristiana por profesar fe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. En el caso de nosotros, hermanos y hermanas, volviendo a nuestro tiempo y a nuestro mundo, no estar dispuestos a aceptar retos, riesgos y desafíos por causa de Cristo, hay que echarlo a un lado. La conversión me limpia y me libera de todo eso. Al fin y al cabo, hermanos y hermanas, la conversión es seria. Esta transformación que buscamos, de alguna forma convertirme en alguien distinto a lo que yo soy, tan retante que es para nosotros, defínete delante de Cristo el Señor. La segunda lectura de hoy la vamos a utilizar como conclusión en términos de la conversión, la metamorfosis que llama Pablo, que tiene que ocurrir en todo nuestro ser, que no es un cambio de imagen, que no es un cambio de peinado, es un cambio total de la persona hacia las cosas de Dios. ¿Por qué estoy señalando a sabiduría, hermanos y hermanas, el capítulo 2? Porque nos va a poner al tanto de por qué algunas personas aceptan a Cristo y por qué algunos no lo aceptan. Y lo que hacen para ponerlo en prueba. Escucha bien esto. El primer versículo del capítulo 2 que hoy tenemos en la primera lectura dice, partiendo de falsos razonamientos sacan estas conclusiones. Los que no aceptan la conversión, los que no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, los que no aceptan a Jesucristo como nuestro Salvador, partiendo de falsos razonamientos sacan estas conclusiones. Son muchas, pero vamos a ver algunas pocas. En mente, hermanos y hermanas, en tu ejercicio de conversión, lo que vamos a decir. Hay estas personas que no se convierten porque lo que quieren hacer es la guerra a aquel que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Claro, hermanos y hermanas, porque cuando me convierto y cuando acepto a Jesucristo como mi Salvador, tengo que ser corregido. Aquí hablamos de que fuimos educados de una manera que tal vez era incorrecta. Y al ser educados de una manera incorrecta, Cristo nos quiere deseducar para reeducarnos. Entonces, como Cristo hace eso, hay gente que no se convierte, le hacen la guerra a Cristo porque nos reprende por violar los mandamientos. Cuando yo hago lo malo, yo no quiero ser corregido, por eso no me convierto. Y nos recuerda cómo fuimos educados y echa en cara nuestra conducta. Y no nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo es bien o mal, porque nosotros decidimos lo que queremos hacer. Todo eso limpio en esta cuaresma de nuestro sentir. En segundo lugar, hermanos y hermanas, pretenden conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. Y yo no estoy dispuesto a aceptar eso de parte de nadie, y menos de Cristo, que pretenda decir que conoce a Dios y que proclama ser hijo del Señor. Muchos no quieren saber de Cristo, como que tiene una autoridad tan grande como la de Dios. Y es Dios hecho carne, por lo tanto, yo no lo veo como Dios entre nosotros, yo lo veo como un hombre de Dios. Y me basta con eso. No tengo que convertirme y someterme a Él. En tercer lugar, hermanos y hermanas, no hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. No me voy a convertir porque me cae pesado todo lo que Jesucristo envuelve en sus creencias y en su crecimiento, en su seguimiento. No me voy a convertir porque de alguna forma yo lo que estoy viendo es que contradice mis ideas. Claro, hermanos y hermanas, porque Cristo nos aclara que Dios no se deja llevar por apariencias, por superficialidades, sino que Cristo no ve lo exterior, sino al interior, lo que está en el corazón, porque Cristo nos recuerda que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y hay personas que no están dispuestas a recibir eso y por eso no se convierten. Tú y yo tenemos que aceptar
que mis caminos no son los caminos de Él, que mis pensamientos no son los pensamientos de Él, que cuando voy a Él como mi Salvador, endereza lo escabroso, ¿no? Nivela lo que está desnivelado, hermanos y hermanas, endereza lo que está torcido y me sacará del mal camino. Hay gente que no está dispuesta. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta, la de Cristo. Yo no me voy a convertir en una persona que lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Ah, no, yo no voy a ser como fulano que ya no bebe cerveza, que ya no fuma, que ya no ve películas X, que ya no está en chisme, que ya no escucha chistes colorados, que ya no pierde el tiempo en la playa, que ya no está pues en cosas del mundo. Yo no voy a hacer eso. Hay gente que tiene esa actitud, hermanos y hermanas, lamentablemente. En quinto lugar, también, hermanos y hermanas, habla de una felicidad para los justos y al final se ve vanagloria de tener a Dios por Padre. Nunca, hermanos y hermanas, Cristo nos ha enseñado que fue una vanagloria tener a Dios como Padre. Cristo lo dice en estos evangelios del capítulo 5 y en el 7 de San Juan. No es vanagloria, yo glorifico en todo lo que hago al Señor. Y si hay felicidad para los justos al final, hermanos y hermanas, es cierto. La vida, hermanos y hermanas, totalmente aquí en la tierra no puede ser absoluta felicidad. Es promesa para el reino de los cielos. El que tiene felicidad aquí del mundo es pasajera y es temporal. También tenemos que recordar cuando los que no creen quieren creer, se someten a buscar evidencia, se someten a buscar pruebas para entonces yo poder creer, porque si no veo, no creo. Eso está en el corazón de los que no se convierten. Eso ha sido superado por ti y por mí en la conversión. Ahora mira lo que dice Sabiduría sobre el que reta a Dios y tienta a Dios, hermanos y hermanas, para que pruebe que yo entonces me tengo que convertir a su persona y aceptarlo como Salvador. Dice la palabra, veamos pues si lo que dice es verdad. Entonces yo me convierto, pero que me pruebe la verdad y hagamos la prueba. Entonces ponen a Dios, ponen a Cristo en prueba. ¿Cómo se librará? Es lo que nos interesa. Lo vamos a poner a prueba y vamos a ver cómo sale de esta. Es lo que dice la palabra. Si Él es justo, es hijo de Dios. Dios lo va a ayudar y Dios lo va a ayudar a salir de sus adversarios. Esa es la prueba, hermanos y hermanas. Vamos a someterlo a humillaciones, vamos a someterlo a tortura. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia y luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien va a intervenir. Esa fue la prueba. Poner a Jesucristo en muerte de cruz, a vivir aquella pasión tormentosa, hermanos y hermanas. Esa fue la prueba a la que llevaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué lo pusieron a prueba? Acuérdate que cuando Jesucristo colgó, hermanos y hermanas, de la cruz, aquel Viernes Santo, ¿cuál fue el reto de aquellos que no creían en Él? Si en verdad eres el Hijo de Dios, descuélgate, sálvate, como decía, que venga tu Padre, que tú eres hijo de Él, y te saque de la cruz. Esas palabras, hermanos y hermanas, de si en verdad eres el Hijo de Dios, son las mismas palabras que utilizó Satanás cuando Jesucristo fue al desierto para ser tentado por el demonio y comenzar la vida pública. ¿Qué le decía a Satanás? Si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si en verdad eres el Hijo de Dios, súbete al templo, al techo y tírate y lánzate, que Dios va a evitar que tus piernas quiebren o tropiecen. Es la misma tentación. Si en verdad eres el Hijo de Dios, te ponemos a prueba. El que no se convierte está tentando a Dios. El que no se convierte pone a prueba a Dios, y eso es ridículo, hermanos y hermanas. ¿Cómo vamos a poner a prueba a Dios cuando tenemos tanta evidencia de la obra, de su poder, de su identidad, de quién es Dios como creador para nosotros? De hecho, la palabra de hoy de Sabiduría, capítulo 2, termina así. Así es como razonan los que no se convierten, los que no aceptan a Jesucristo como su Salvador, y tú y yo lo tenemos que superar. Pero están equivocados y tú y yo lo sabemos y los queremos ayudar, hermanos y hermanas. Su maldad los enceguece, es lo que dice la palabra, de tal manera que no conocen el misterio de Dios, el secreto de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza, para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Claro, hermanos y hermanas.
Detrás de toda negación de Jesucristo como nuestro Salvador, eso es miseria. Y detrás de toda miseria, lamentablemente, está el demonio y está Satanás. Por nuestra conversión vamos a orar, hermanos y hermanas. Por la conversión de los nuestros vamos a orar. Nos queremos salvar, queremos convertirnos y que los nuestros se salven y que también se conviertan. Amén y amén. Oremos, hermanos y hermanas, inspirados en el Salmo 33 que hoy meditamos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén y amén. Mañana, nuevo evangelio, nueva predicación y reflexión de la palabra de Dios. Te esperamos. Con el favor de Dios, nosotros nos vemos mañana. Gracias por tu auspicio. Estás en nuestras oraciones. Hasta pronto.